Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de adolescentes y las discotecas, o como decimos en mi país o en la región donde yo estoy, boliches o boliches bailables, discotecas, estas salidas nocturnas que hacen los adolescentes. Em, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Realizo consultas presenciales, virtuales, para quienes a veces necesitan o tienen situaciones más particulares en las que quieren evacuar dudas. Eh, Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de este tema de las discotecas. Un miedo que tienen muchos padres cuando los empiezan a dejar salir. Y acá también empiezan ciertas cuestiones de límites y muchas preguntas que nos hacemos en relación a la edad y en relación a cómo algunos adolescentes salen y otros no, algunos tienen algunas vivencias y otros no. Algunos padres se niegan a que sus hijos salgan a las discotecas con múltiples motivos, ¿no? Porque son chicos o porque no quieren que quemen etapas, por los temores de lo que pueda pasar, por temores por el acceso a otras cosas como pueden ser las drogas, el alcohol, tabaco, porque no les gusta con los amigos con los que se rodea. Bueno, infinidad de situaciones, ¿no? Y acá, bueno, vamos a empezar a establecer un poco las discotecas, ¿no? Porque sabemos que algunas son matiné y otras son en horarios más nocturnos o para adultos, incluso gente más grande. Y acá sí está interesante ver, y lo ideal sería que estas discotecas en principio estén destinadas más o menos para chicos de su misma edad o aproximadamente chicos de la misma edad, como suele ocurrir por ejemplo en las matiné, que son esas primeras salidas que empiezan a tener los adolescentes en donde se encuentran con chicos de su edad y que generalmente son a edades, perdón, a horarios no tan tardes, y donde, bueno, algunos padres empiezan a establecer estas cuestiones de orden, ¿no? De te paso a buscar, te dejo, hasta tal hora, esas condiciones que se empiezan a poner al inicio, de común acuerdo como para empezar a establecer los límites y a partir de ahí la confianza, como para, bueno, en todo caso, flexibilizar a futuro si es que los adolescentes van cumpliendo. Pero la matiné no suele generar tanto inconveniente como sí a veces las discotecas nocturnas, sobre todo cuando los adolescentes están en ambientes en donde pueden haber personas de edades mayores y puedan estar expuestos a otros tipos de peligros. Em, por eso es muy importante conversar con ellos, todo lo que tiene que ver con recursos, con a dónde pedir ayuda, qué hacer en la noche. También ubicar, a veces yo les digo siempre, cuando salen a la noche, identificar si cerca del lugar que van vive algún amigo, hay alguna casa de algún conocido, pensando más que nada como cuestiones de refugio, ¿no? Si llegara a pasar algo, decir, bueno, a 3, 4 cuadras, a 500 metros, está la casa de alguien que ellos conocen y que ante alguna situación que les que pudiese llegar a pasar o de crisis o de algo, que ellos sepan que en una cierta distancia hay alguien que los puede llegar a socorrer o ayudar. Ese tipo de cosas es interesante y a veces las dialogo con los chicos en la consulta. Pero bueno, en las discotecas, sobre todo cuando son grandes, digamos, la gente que va es adulta, empiezan a surgir todos los temores en relación a las exposiciones a cosas que tal vez no sean adecuadas para su edad, en relación a las drogas, al alcohol, todas estas recomendaciones que muchos padres dan, ¿no? En relación a si las preparaciones de las bebidas, la jarra loca, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la jarra loca, que es cuando justamente utilizan como unas jarras grandes o en los lugares donde suelen poner algunas bebidas alcohólicas, donde ponen el hielo y ese tipo de cosas, mezclan varias bebidas alcohólicas y agregan medicamentos, ¿sí? O pastillas diversas,
que, bueno, pueden provocar cosas. ¿Cuántas veces habremos escuchado también que agregan algún tipo de medicamento en los tragos para generar que puedan dormirse y a partir de ahí les roban o les hacen cosas y bueno, que son cosas preocupantes que a veces pueden pasar en la noche, ¿no? Pero más allá de las cuestiones de los temores, también hay cuestiones de la sociabilización que empiezan a ocurrir en la adolescencia y en donde empieza a haber esta presión de grupo. Acá en mi región se empieza a ver esto en los cumpleaños de 15, que son cumpleaños bueno, empieza a asimilarse a lo que va a ser una discoteca, porque son cumpleaños con mucha cuestión festiva, donde bailan, donde se encuentran compañeros de los colegios, donde se conocen con otros chicos y chicas de otros lugares y empiezan a establecerse estos vínculos y estas relaciones, empiezan a tomarle el gusto de las salidas a la noche, de bailar y bueno, ahí empiezan estos otros desafíos también de las discotecas. Así que bueno, esta presión de grupo que venimos hablando tiene que ver con que a muchos adolescentes les pasa y dicen, bueno, pero todos mis amigos salen a bailar y yo no, porque no me dejan, por ejemplo. Eh, y esto también a veces hay que trabajarlo con los padres. La presión de grupos puede ser muy importante en algunos adolescentes porque rápidamente quedan como apartados. Entonces, en algunos adolescentes que, por ejemplo, las familias no los dejan salir y todos sus amigos sí salen, lo que ocurre es que cuando ese adolescente se junta con esos amigos, queda como apartado del grupo, porque todo el grupo habla de las salidas, de lo que hicieron, con quiénes se juntaron, de la música que pusieron, y los adolescentes que no salieron quedan como mirando, y justamente eso los hace sentir incómodos, y eso empieza a generar un choque con sus padres, porque cómo al resto los dejan y a ellos no. Esto es verdaderamente difícil porque es una presión de grupo que los padres, que si bien yo comprendo que lo hacen por una medida de protección, de cuidado, de que no salga, de alguna manera esa acción también lo va apartando de sus amigos y lo empezamos a digamos, como a meter en una situación de soledad, ¿no? Al adolescente. Esto también puede traer ciertas consecuencias de la sociabilización y dificultades en algunas situaciones, desde luego, no en todas, pero en algunas situaciones sí. Y es ahí donde hay que negociar con los adolescentes este tipo de cuestiones y de salidas. Entonces, tal vez se puede establecer que no sea siempre, porque hay adolescentes que salen absolutamente todos los fines de semana, salen 2, 3 veces por semana a las discotecas, entonces, bueno, se podrán establecer límites. Si salís será una vez o una vez cada 15 días. O si salís va a ser de tal hora o tal hora, o bajo la condición de que yo te vaya a buscar, o bajo la condición de que te venís con tus amigos, no te venís solo o sola. Bueno, todos estos límites y todas esas condiciones. Lo que suele pasar con muchos padres es que en esas primeras noches no duermen y hay mucho estrés y mucha ansiedad, pero todo esto hay que trabajarlo previamente, ¿no? Previamente a la salida de la discoteca, con, bueno, ¿qué pasaría si te ofrecen esto? ¿Qué harías si? Tampoco es como para llenarlos de preguntas una hora antes de salir, pero eso es algo que hay que ir trabajándolo poco a poco, como para ver qué herramientas tienen ellos para manejarse ante diversas situaciones, ¿no? Situaciones que los puedan poner en conflicto y en donde ellos bueno, tengan que manejar a ver qué van a ir haciendo. Este tipo de cosas ayudan a los padres a ver qué tanto se pueden defender los hijos y qué tanta maduración tienen como para ver si pueden afrontar algunas situaciones. Desde luego, la maduración no es completa en la adolescencia y no van a tener no se puede esperar una maduración adulta, pero al menos sí para defenderse ante situaciones básicas o que pueden ser potencialmente graves, que ellos sepan al menos las cosas básicas que hacer. Este tipo de cosas también van a dar cierta seguridad a los padres y también
va a permitir ver cuándo es el momento ideal como para otorgar ciertos permisos que ustedes vayan viendo, ¿no? Porque nos encontramos también hay otras situaciones que lo veo con frecuencia, que bueno, algunos adolescentes tienen cierta libertad en salidas a discotecas y demás, pero no tienen capacidad para tener, o no tienen una constancia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el estudio. Entonces, bueno, esto es parte del límite y parte del orden desde el punto de vista de la crianza. Bueno, si no estudias, si no te va bien en los exámenes porque no le dedicas tiempo, no, digamos, no te pones a hacer las cosas que tenés que hacer, y bueno, no, eso es prioridad, entonces saldrás cuando las cosas te vayan bien, en el sentido de que puedas ir mejorando tus notas, o bueno, no sé. Entonces, esas condiciones hay que trabajarlas con ellos para que ellos sepan bajo qué condiciones se manejan para poder salir, ¿sí? Eh, Así que bueno, trabajar todo lo que tiene que ver con los riesgos de lo que puede ser la vida nocturna es un punto que podemos considerar y que se puede ir trabajando desde chicos. Esto no es necesario empezar a trabajarlo cuando ya tenemos ahí el apuro porque empiecen a salir, porque los amigos insisten y bueno, estas cosas se tienen que trabajar a lo largo de la adolescencia siempre, desde chicos, porque bueno, también pueden pasar cosas durante el día, ¿no? Entonces, bueno, trabajarlo poco a poco también va a brindar cierta seguridad a los padres como para decir, bueno, por lo menos esto lo puede manejar, lo sabe hacer. Eh, Así que bien, este tipo de cosas entonces se empiezan a manejar con consensos y con acuerdos y establecer ciertas normas de seguridad. También en algunas situaciones conviene conversar con ellos puntos de encuentro, ¿no? Sobre todo para cuando hay salidas o salidas con amigos en discotecas que puedan ser en espacios grandes o de mucha gente, donde fácilmente se puedan perder. ¿Sí? Siempre de conversar con ellos, la importancia de esto, del punto de encuentro, tanto en la discoteca con sus amigos para que no se aparten del grupo, como afuera, cuando salen o, por ejemplo, los padres lo van a buscar o se encuentran con sus amigos. Esto de establecer un punto de encuentro siempre es muy útil, incluso para que ellos sepan de que si se tienen que contactar con alguien o si, no sé, les robaron el celular o algo, sepan que en determinado lugar ellos van a estar esperándolo, tendrán que esperar, pero se van a encontrar en esos puntos de encuentros. Y en las cuestiones de las discotecas empieza a surgir el tema de los consumos y dentro de esto lo más frecuente es el consumo de alcohol, que esto va a merecer algún podcast aparte, pero el consumo de alcohol en la adolescencia suele ser, llaman consumos episódicos. No es que son consumos adictivos tipo alcoholismo, sino que son consumos episódicos, consumos de fines de semana. Pero, ¿qué pasa? Estos consumos episódicos a veces tienden a ser excesivos. Entonces se recae en lo que le decimos consumo episódico excesivo de alcohol. Son situaciones de consumos abusivos que los llevan a cierto estado de embriaguez, ¿sí? El estado de embriaguez se manifiesta, hay como, digamos, diferentes niveles según qué tanto consumo tengan, pero yo les digo a los chicos, bueno, estuviste tomando alcohol y ¿hasta dónde tomas? No, no, yo no me pongo borracho, dicen ellos, no, yo no tomo, no llego a embriagarme, como en otros países que por ahí utilizan más esa terminología. Eh, entonces yo les digo, bueno, ¿y llegaste a ponerte contento? Claro, me dice, yo ya cuando me empiezo a poner contento, ahí como que dejo. Bueno, ponerse contento es el primer estado de la embriaguez, ¿sí? Porque es cuando el alcohol ya empieza a tener un efecto en el cuerpo. Entonces, estas cosas hay que considerarlas, hay que hacer lo que se llama reducción del daño, porque en muchas situaciones sabemos que digamos lo que le digamos a algunos adolescentes, igual van a tomar alcohol. Por más que les digamos infinidad de cosas, igual lo van a hacer. Entonces, por lo menos que sepan
qué cosas tienen que tener en cuenta y qué cosas tienen que cuidar, como por ejemplo no tomar el alcohol sin nada en el estómago, sin haber comido algo antes, ¿sí? Generalmente las comidas que por ahí son un poco más pesadas retardan más la absorción del alcohol. Entonces, esto, digamos, puede retardar un poco esta cuestión de la embriaguez. El estado de la embriaguez, importante tratar de prevenirlo y tratar de conversar con sus amigos, de cómo se ayudan entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa si hay algún amigo que ha consumido, cómo se ayudan? Bueno, tratar de empezar a manejar qué cosas, las posibles causas de todo lo que pueda pasar y también hacerles ver de que si en algún momento, por ejemplo, que ocurre en alguna familia que algún adolescente llega a un estado de embriaguez importante, seguramente van a sentir la resaca y la resaca no es ni más ni menos que una hepatitis alcohólica porque como en algunos adolescentes consumen tanto, eso que consumieron después les provoca dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, malestar general, y todo eso son síntomas de una hepatitis alcohólica. Eh, Además, conversar con ellos sobre los distintos tipos de bebidas, porque hay bebidas alcohólicas que tienen una alta graduación, en donde, digamos, al tomar una pequeña cantidad, pues puede ser realmente excesiva, ¿sí? Y desde luego no está recomendado el consumo de alcohol en la adolescencia. Esto ya lo sabemos. Pero también sabemos que, digamos lo que digamos, muchos adolescentes igual van a consumir alcohol. Entonces, por eso es este concepto que es el de la reducción del daño. Es un concepto que se maneja mucho en adolescencia porque todo lo que son conductas abstencionistas, es decir, decirles no, esto no se hace y esto o, no suele ser algo que acompañe mucho en la adolescencia. De hecho, esto se utiliza mucho cuando consumen drogas. Eh, Decirles o indicar conductas abstencionistas de abandonar absolutamente todas las drogas no es muy sostenible en la adolescencia. Con esto no quiero decir que hay que avalar el consumo ni de drogas ni de alcohol, sino que es una cuota de realismo, que bueno, todos podemos, digamos, desear de alguna manera que deje de consumir todo tipo de drogas, ¿no? O que deje de consumir alcohol. Pero ese es un deseo de algo ideal y en la realidad, en la cotidianeidad, no sucede así. Y no sucede así porque tampoco ellos lo pueden sostener y esto de no poderlo sostener tiene que ver con cuestiones de madurez, ¿no? ¿Por qué un adulto, por ejemplo, puede dejar las drogas de un día para el otro y sostener esa conducta? O el alcohol. Porque en algunas personas existe el grado de madurez suficiente como para poner ese corte, más allá de que hayan ayudas terapéuticas o eventualmente medicamentos y más. Y en la adolescencia a veces, por estas cuestiones de crecimiento, de que todavía tienen cosas por aprender, que no son adultos, ¿no? Entonces, todo esto hace a que también les sea más difícil manejar estas conductas abstencionistas. Por eso es que se intenta siempre trabajar sobre lo que es reducción del daño. Y como repito, les digo, esto no es apología ni de las drogas ni de los consumos, sino que es pensar cómo trabaja una mente adolescente y cómo nosotros podemos ayudarlos a que logren objetivos de salud deseados de una manera que pueda ser sostenible a esta edad. Eh, con las discotecas también está todo el tema de la música que escuchan, ¿sí? Y en relación a la música, a veces no la escuchan, ¿no? No escuchan las letras de muchas canciones que sabemos que hay muchas canciones que son muy discriminatorias o que tienen una alta carga de violencia o cuestiones de violencia de género muy importantes o cosificación de la sexualidad o de las personas. Entonces, eh, porque bueno, se sale a bailar y se baila, pero por lo menos sería algo
también interesante conversar con ellos y hacer lecturas críticas de algunas canciones, no para que se pongan en el boliche a hacer todo un análisis o en la discoteca a hacer un análisis de las canciones, pero que por lo menos sepan y no sea una cuestión automática de bailar, sino que también puedan escuchar qué es lo que está diciendo la letra, sobre todo de algunas canciones que son muy particulares, ¿no? También en las discotecas manejar las cuestiones del respeto, porque es frecuente encontrarse con situaciones hostiles en donde, por ejemplo, se encuentran con adolescentes que se tocan alguna parte íntima de sus cuerpos y esta invasión hacia el otro, porque a veces en el contexto de la oscuridad, de la música alta, del consumo de alcohol, de los amigos que proponen o dicen o llevan hacia ciertas cosas, tienden a tener conductas que no son las adecuadas y en donde hay una invasión hacia la intimidad de la otra persona. Entonces, estas cuestiones de vínculo hay que trabajarlas también porque forman parte del respeto mutuo y bueno, son cosas sumamente importantes. Otra de las cosas interesantes a analizar y que lo pueden conversar con ellos en relación a las discotecas, tiene que ver con el lenguaje no verbal de las cosas que pasan en las discotecas. Eh, es interesante ver cómo empieza a ocurrir toda esta cuestión de la seducción, ¿no? Y ya desde la adolescencia también, en adolescentes que empiezan a salir, como por ejemplo el tipo de vestimenta que usan, ¿sí? ¿Qué tipo, qué quieren mostrar, ¿no? A través de vestimenta, porque en algunas situaciones es simplemente lucir la ropa, pero también quieren lucirse ellos. Y eso de lucirse tienden siempre a resaltar, obviamente, cosas que les gusten o de su cuerpo o de su personalidad, porque hay ropas que tienen cierto colorido o cierta forma o inscripciones que hacen resaltar la personalidad de la persona, de cómo quieren ser vistos socialmente. Pero además de eso está toda la expresión gestual, como por ejemplo suele ocurrir en los varones el movimiento de los hombros cuando caminan, ¿no? Como ampliando ese tamaño de la espalda que podría provocar cierta cuestión de hombría o cierta cuestión de presencia. Lo mismo que en el caso de las mujeres moviendo las caderas a medida que caminan, tratando de hacer resaltar, por ejemplo, la cintura o cuestiones de seducción, como puede ser tocarse el pelo, gesticular cuando están tomando alguna bebida, hacer algún tipo de gesticulación, las miradas, ¿no? Todas esas cosas que ocurren en ambientes de discoteca y que tienen que ver en cierta manera con la seducción, que es otro punto a conversar con los adolescentes, las discotecas y la noche, la seducción. Algo que en algunas cuestiones también se ha perdido y es algo lindo trabajar con ellos porque también puede ocurrirles que quieran salir al mismo lugar porque quieran encontrarse con las personas que a ellos les gustan, ¿no? Que saben que en determinados lugares las encuentran y hablar de estas cuestiones de seducción, del paso a paso, de disfrutar cada uno de esos momentos, de los cruces de miradas, de todas esas cosas que son también muy lindas de vivirlas y sobre todo en la adolescencia, ¿no? En las cuestiones del enamoramiento, eh, bueno, de todas estas cosas. Son temas lindos para conversar con ellos, eh, planteando preguntas como por ejemplo, ¿y cómo te das cuenta si por ejemplo alguien gusta de vos? O cómo, o cómo hacen tus amigos, por ejemplo, cuando quieren entablar alguna relación con alguien que no conocen, ¿no? Em, como para charlar y dialogar, incluso a veces está bueno como amigos, se puede hacer hasta como un juego, como para trabajar todos estos temas. Pienso que el tema de las discotecas y en la adolescencia son también cosas que se van desafiando, nos van desafiando como adultos porque
como van cambiando a veces las realidades, o seguramente en algunos lugares los peligros son realmente distintos, nos desafían también. Y también las discotecas sabemos que puede haber mucha variabilidad en cuanto a tipos de discotecas, ¿no? A veces el tipo de música que ponen pueden segmentar de alguna manera el tipo de población que va a esas discotecas, o hay discotecas que son temáticas, ¿no? En cuanto a las personas que suelen ir o asistir a ese tipo de lugares. Entonces, sí, lo que hay que tratar de fomentar es que al lugar que vayan a ir, que sean lo posible lugares en donde hayan chicos aproximadamente de su edad, y que no haya mucha disparidad en edad, sobre todo por, bueno, los peligros que ya todos conocemos. Bueno, esto ha sido una mirada, una reflexión en relación a las discotecas en la adolescencia. Espero que les haya gustado. Seguiremos conversando y compartiendo otras cosas en futuros videos o podcasts. Suscríbanse al canal si les gusta todo este contenido. Ya saben que pueden contactarme si tienen alguna duda o consulta. Nos estaremos viendo en otras oportunidades. Adiós.